Ximena dijo, no te debo lealtad hasta que haya un anillo. No dije nada y me mudé. Un año después, ella se comprometió con el tipo con el que se había estado viendo a mis espaldas. Él la dejó en el altar por su mejor amiga. Ella me llamó llorando. Yo dije, supongo que el anillo no garantizaba la lealtad después de todo. Las palabras no me golpearon como una bofetada. Se posaron sobre mí como un diagnóstico clínico, frío y terminal. No te debo lealtad hasta que haya un anillo en mi dedo. Mateo, no estamos casados. Solo estamos saliendo. Ximena estaba en el sofá de nuestra sala de estar, con una pierna doblada debajo de ella, tan compuesta como si estuviera explicando un artículo levemente interesante que había leído. Su tono no era de enojo ni siquiera defensivo, era despectivamente instructivo. Yo estaba de pie junto a la chimenea, un espacio vacío donde habíamos prometido colgar una futura foto de boda, sosteniendo su tableta. En la pantalla había un hilo de mensajes con un contacto guardado como Santiago Trabajo. El mensaje que yo había visto, el que me había revuelto el estómago como plomo líquido, era de él, enviado apenas una hora antes. No puedo dejar de pensar en anoche. Tu risa es mi nuevo sonido favorito. Contando las horas hasta el jueves. No se lo digas al Romie. Cara guiñando un ojo. Mi mente regresó a ayer. Le había hecho sopa de pollo porque ella había afirmado que se le acercaba un dolor de cabeza. Se la llevé a la cama y le froté las sienes. Ella sonrió débilmente, me dio un beso en la mejilla y pasó el resto de la noche con su teléfono, sonriendo a la pantalla. Saliendo, repetí la palabra, ceniza en mi boca. Sí, dijo ella, como si afirmara una verdad simple. No tenemos ningún compromiso legal o vinculante. Somos dos personas independientes que eligen pasar tiempo juntas. Miré de la tableta a ella. 3 años. 3 años de elegirla cada día. Recordé haber ahorrado en secreto para el anillo, un solitario con un zafiro a cada lado porque a ella le encantaba el color del mar de Cancún. Recordé haber conducido por toda la ciudad a las 2 de la mañana para conseguirle medicina. Recordé haber construido las estanterías de esta habitación con mis propias manos porque ella quería un toque personal. Yo era su novio, su milusos, su enfermero, su animal de apoyo emocional, y yo era su Romie. ¿Quién es Santiago?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Ella ni siquiera se inmutó. Suspiró, un sonido de fastidio. Es un colega, un socio estratégico, en realidad. Es brillante. Él ve el mundo en términos de oportunidades, no de obstáculos. Oportunidades, repetí. No pongas esa cara. Eres un gran tipo, Mateo. Estable, confiable. Pero ¿y si el anillo nunca llega? No puedo poner mi vida en pausa, esperando una promesa que simplemente podría no materializarse. Ella hizo un gesto vago al aire entre nosotros. Santiago y yo tenemos una conexión. Él me ve. Él me desafía. ¿Tú solo? Tú me mantienes. Mantienes las luces encendidas y te aseguras de que el refri esté lleno. Cada palabra fue un corte quirúrgico preciso. Mantenimiento, como si yo fuera un electrodoméstico confiable y aburrido. Entonces, ¿te estás acostando con él? No era una pregunta. Estamos explorando una dinámica, corrigió ella, levantando la barbilla. Una dinámica que, francamente, está más alineada con el momento en que me encuentro en mi vida. Cuando me propongas matrimonio, entonces tendremos un contrato. Entonces la exclusividad y la lealtad importarán. Son parte del trato. Hasta entonces, se encogió de hombros, un movimiento pequeño e infuriante, ambos somos agentes libres. Es simplemente lógico. Lógico. El hielo que se había estado arrastrando por mis venas finalmente llegó a mi corazón y se solidificó. Esto no era un crimen de pasión o un error de borrachera que ella intentaba ocultar. Esta era una filosofía calculada. Nuestros 3 años eran un acuerdo provisional, una prueba que ella no sentía ninguna obligación de honrar porque el papeleo final no estaba firmado. El dolor estaba allí, un latido profundo y doloroso, pero fue instantáneamente eclipsado por una claridad imponente y cristalina.
vi los últimos 6 meses con una retrospectiva brutal, las nuevas llamadas telefónicas en voz baja que ella atendía en la otra habitación, las cenas de emergencia con clientes que se prolongaban hasta tarde, la forma en que el nombre de Santiago había empezado a salpicar sus conversaciones. Santiago dice que mi estilo de presentación es demasiado pasivo. Santiago dice que la verdadera riqueza se construye sobre el apalancamiento, no sobre el ahorro. Pensé que era un mentor. Era un reemplazo haciendo una audición para el papel principal mientras yo, el leal suplente, mantenía el escenario caliente. Coloqué la tableta suavemente sobre la mesa de café, con un movimiento lento y deliberado. La lucha se drenó de mí, no hacia la derrota, sino hacia un desapego profundo, casi pacífico. No puedes discutir con una realidad fundamental diferente. Ella creía que la lealtad era una cláusula transaccional activada solo por una pieza específica de joyería. Yo creía que era la base sobre la cual se construía todo lo demás. Entiendo, dije, mi voz plana y silenciosa. Entiendo tu posición perfectamente. Un destello de sorpresa cruzó su rostro, luego satisfacción. Ella pensó que había ganado. Había expuesto su lógica despiadada y yo había capitulado. Se alisó la camisa. Bien. Me alegra que puedas ser maduro sobre esto. No tiene por qué cambiar nada entre nosotros. Sabes, simplemente podemos ajustar los parámetros. No respondí. Me di la vuelta y caminé hacia nuestro dormitorio, aquel donde había imaginado a nuestros futuros hijos saltando en la cama los domingos por la mañana. ¿A dónde vas?, gritó detrás de mí, con un rastro de molestia en su voz. Había esperado más debate, más de mí intentando demostrar mi valor. Mi silencio era una respuesta para la que ella no tenía un guión. Del cajón superior de mi cómoda, saqué la vieja maleta de cuero de mi abuela. Abrí el armario y comenzó a retirar metódicamente mis cosas, mis suéteres, mis zapatos, los pocos trajes caros que poseía. No miré su lado del armario. No toqué la foto enmarcada de nosotros en la playa en Tulum. Esos pertenecían a los parámetros, al contrato que nunca fue. El sonido de mi cremallera fue fuerte en el apartamento silencioso. Fue el sonido de una línea trazada, final e irreversible. El hombre que ahorró para un anillo de zafiros, que construyó estanterías e hizo sopa, se estaba empacando a sí mismo. Se estaba yendo. Y la mujer en el sofá, tan confiada en su lógica cruel, no tenía idea de que los cimientos que había dado por sentados acababan de desaparecer bajo sus pies. El sonido de la cremallera de la maleta fue un punto final. En la sala de estar, Ximena estaba en silencio. Me la imaginé posada en el sofá, esperando la siguiente fase de la discusión, mis lágrimas, mis súplicas, mis intentos de negociar. Ella no entendía que la negociación había terminado. Trabajé con un silencio metódico. Ropa, artículos de aseo, los pocos libros que eran verdaderamente míos. Dejé la ropa de cama que habíamos elegido juntos. Dejé los utensilios de cocina que mi madre nos había dado como regalo de inauguración de la casa. Dejé la impresión enmarcada del monumento a la revolución que compramos en un viaje de fin de semana. Estos eran artefactos del nosotros que, en su realidad, nunca habían existido verdaderamente. Eran accesorios para una obra cuya función acababa de ser cancelada abruptamente. De la parte de atrás de mi armario, recuperé una pequeña caja de seguridad. Dentro estaba el anillo, el solitario con zafiros gemelos. Sostuve la caja de terciopelo por un momento, no con dolor, sino con una sensación surrealista de curiosidad. Esta cosita, pensé, esto era el interruptor mágico, el actuador de lealtad. Casi lo dejo sobre la cómoda, un regalo de despedida final y amargo. En cambio, lo deslicé en el bolsillo interior de mi maleta. No era de ella. Pertenecía al hombre que yo era hace una hora, y él necesitaría venderlo para financiar su nueva vida. Empujé la maleta por la sala de estar. Ximena seguía en el sofá, pero su compostura se había endurecido en algo quebradizo. Me miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. La instructora despectiva se había ido, reemplazada por alguien confundida por un estudiante que se desviaba del guión esperado. Me voy, dije, sin detener mi paso hacia la puerta. ¿A dónde vas? Ella descruzó las piernas y se puso de pie. Mateo,
Esto es dramático. Estamos hablando. Esto es parte del proceso. Me detuve en la puerta principal, con la mano en la manija. Miré hacia atrás, hacia ella, hacia el apartamento que habíamos convertido en un hogar, que yo había convertido en un hogar. Para ella, había sido una sala de espera amueblada. El proceso ha terminado, dije. Explicaste los términos. No estoy de acuerdo con ellos, así que estoy terminando mi participación. El contrato de arrendamiento está a tu nombre. He pagado mi mitad hasta fin de mes. Mi abogado se pondrá en contacto con respecto a cualquier asunto financiero que necesitemos desenredar. Su boca se abrió ligeramente. ¿Abogado? La palabra, tan clínica y final, pareció perforar su realidad. Esto no era una pelea de amantes, era una ruptura de contrato. Simplemente. ¿Te vas por esto? Su voz se elevó, teñida con las primeras notas de una ira incrédula. Estás exagerando. Esto es exactamente por lo que necesito espacio. Eres tan blanco o negro, Mateo. La vida no es un cuento de hadas. Las relaciones son complicadas. Dejé que sus palabras colgaran en el aire. Las absorbí. Eran los manotazos frenéticos de alguien que había presionado un botón esperando que se encendiera una luz. En su lugar, escuchó cómo todo el sistema se apagaba. Me giré completamente para enfrentarla. Mi corazón era una piedra quieta y fría en mi pecho. No había calor, solo claridad. Tienes razón, dije, mi voz baja y uniforme. Soy blanco o negro. Creo en la lealtad antes del anillo. Tú no. ¿Tú crees que el anillo crea la lealtad? Asentí lentamente, la verdad de aquello asentándose entre nosotros como una ley física. No hay punto medio entre esas dos cosas, Ximena. No hay compromiso. Así que no queda nada que discutir. Vi cómo le afectaba, la finalidad, el cañón infranqueable que ella misma había tallado casualmente con su filosofía. Por un segundo, su máscara se resbaló y vi un destello de algo crudo. No arrepentimiento por haberme lastimado, sino pánico ante la súbita y total pérdida de control. Así que eso es todo, escupió, el pánico transformándose en desafío. Después de todo, simplemente vas a salir corriendo. Una sonrisa leve y sin humor tocó mis labios. No, no estoy corriendo. Me estoy alejando caminando. Hay una diferencia. Abrí la puerta. El aire del pasillo era más fresco, anónimo. Adiós, Ximena. Tiré de la maleta por el umbral y cerré la puerta detrás de mí. El clic del pestillo fue más suave que el de la cremallera, pero más definitivo. No escuché un sollozo ni un grito del otro lado, solo silencio. Conduje hasta un hotel de estancia prolongada barato en el otro lado de la ciudad. La habitación olía a antiséptico y aire viciado. Me senté en el borde de la cama en la oscuridad y esperé sentir algo, devastación, rabia, angustia, pero fue como si me hubieran inyectado una anestesia directamente en el alma. El dolor estaba allí, un latido profundo, enterrado bajo capas de conmoción y esa claridad abrumadora. El sentimiento dominante era el vacío, un vasto y silencioso vacío donde una vez habían vivido 3 años de planes futuros. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, luego vibró una y otra vez. Ximena, 9:42 de la noche, esto es infantil. Ximena, 9:47 de la noche, tenemos que hablar sobre el sofá y la pantalla. No puedes simplemente abandonar tus responsabilidades. Ximena, 10:15 de la noche, Mateo, llámame. Esto no es justo. Leí los mensajes. El sofá, la pantalla. Ella estaba hablando el único lenguaje que entendía, logística transaccional. La cláusula de lealtad era nula, así que ahora estábamos en la división de activos. No respondí. Entré en los ajustes y bloqueé su número. Luego abrí cada aplicación de redes sociales y la bloqueé allí, una por una. No fue un acto de ira, fue higiene, eliminando una fuente de infección. El silencio que siguió fue profundo. Era el silencio de un mundo recalibrándose. Durante las siguientes semanas, me moví por la vida como un fantasma. Encontré un pequeño departamento amueblado.
Fui a trabajar y realicé mis tareas con eficiencia robótica. Le conté a mi mejor amigo, Diego, los hechos escuetos. Ella estaba viendo a alguien más. Creía que era su derecho hasta el matrimonio. ¿Me fui? Diego, bendito sea, no ofreció lugares comunes. Solo me dio una palmada en el hombro y dijo, no manches. ¿Cómo se llama ella? Te ayudo a rayarle el coche a ese güey. No quería venganza, quería un borrón y cuenta nueva. Destellos de su nueva vida me llegaban como señales de una estrella que se desvanece. Nuestra única amiga común restante, Estefanía, siempre más amiga de Ximena que mía, me envió un muro de texto. Estefanía, Mateo, no puedo creer que te rindas tan fácilmente. Ximena tiene el corazón roto. Realmente traicionaste su confianza al abandonarla así como así. Ella está con Santiago ahora, lo sabes. Él es increíble para ella. Es ambicioso y emocionante. De alguna manera la empujaste a sus brazos al ser tan inflexible. Deberías haber luchado por ella. Me quedé mirando el mensaje. Corazón roto. Traicionó su confianza. La disonancia cognitiva era asombrosa. Imaginé a Ximena contando la historia, pintándose a sí misma como la víctima de mis expectativas rígidas y anticuadas. Escribí una respuesta, mis dedos firmes, me alegra que sea feliz. Por favor, no vuelvas a contactarme sobre ella. Bloquea a Estefanía. Unos días después, contra mi mejor criterio, entré en una vieja cuenta de Instagram que rara vez usaba. Su perfil era público. La primera publicación era una foto de ella y Santiago en un bar de azotea. Ella estaba inclinada hacia atrás, riendo de algo que él estaba diciendo. Él era guapo de una manera nítida y pulida que yo no era. El pie de foto decía, cuando dejas de conformarte con la comodidad y empiezas a elegir la chispa. Chispeos. Nueva energía, me lo merezco. Me quedé mirando la palabra conformarse. Pensé en la sopa de pollo, las estanterías construidas, el anillo ahorrado. Eso era conformarse. Eso era comodidad. Cerré la aplicación. No sentí celos. Sentí una validación profunda y cansada. Ella me había mostrado exactamente quién era. Finalmente le había creído. El vacío dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no era solo espacio vacío, era espacio limpio, espacio para respirar. Comencé a correr por las mañanas, el golpe rítmico de mis tenis sobre el pavimento limpiando mi mente. Me inscribí en un curso de carpintería en una escuela de artes, algo para mí que requería paciencia y producía algo tangible a partir de madera. Comencé a leer de nuevo, no por su aprobación, sino por mi propia curiosidad. No me estaba curando de una manera dramática. Estaba reconstruyendo, ladrillo a ladrillo silencioso. Estaba construyendo un muro alrededor de ese espacio limpio y vacío, protegiéndolo. Y al otro lado de ese muro, el mundo de Ximena, con su lógica brutal y su nueva energía chispeante, ya estaba empezando a sonar como el ruido de una calle distante e irrelevante. El silencio se convirtió en mi santuario. Correr, el olor a serrín en el taller, la satisfacción silenciosa de terminar un libro, estos eran los ritmos de mi nueva vida. El dolor agudo y definitorio de la traición de Ximena se había disuelto en un dolor sordo y distante, y luego en una especie de insignificancia agradecida. Ella era un capítulo que había leído, comprendido y cerrado. No solo me había mudado, había avanzado a un nivel molecular. La noticia de su compromiso llegó no con una explosión, sino como una pieza de curiosidad trivial, como escuchar una vieja canción que habías olvidado. Fue Diego, entre cervezas, 8 meses después de mi partida. Se desplazó por su teléfono, luego hizo una mueca y lo deslizó por la mesa hacia mí. No vas a creer esto. Era el Instagram de Ximena, una foto tomada profesionalmente. Su mano izquierda, con uñas impecablemente cuidadas, estaba extendida dramáticamente sobre el pecho de Santiago. En su dedo había un llamativo diamante de corte cuadrado, enorme y brillante bajo las luces del estudio. Su sonrisa era triunfante, la de él era engreída. El pie de foto era una clase magistral de felicidad fingida, cuando lo sabes, lo sabes. No me hizo esperar por un tal vez algún día. Vio mi valor y me puso un anillo. Un anillo.
Finalmente un compromiso real. No más esperas mi para siempre equipo Santiago. Tomé un sorbo lento de mi cerveza. El aguijonazo inicial estaba ausente. En su lugar había una fría fascinación intelectual. La narrativa era tan transparente, tan perfectamente adaptada. No me hizo esperar. Yo era el tal vez algún día. Santiago era la acción decisiva. El anillo no era solo una promesa, era su trofeo, su prueba de concepto. Toda su filosofía, la lógica cruel que había usado contra mí, estaba validada en esa piedra brillante. ¿Estás bien, güey?, preguntó Diego, recuperando su teléfono. Una pequeña y genuina sonrisa tocó mis labios. Sí, lo estoy. Y lo estaba. No sentía nada por ella excepto una profunda, casi filosófica curiosidad sobre cómo resultaría el experimento. Ella tenía su contrato. La cláusula de lealtad estaba ahora teóricamente en vigor. Me pregunté si Santiago habría leído la letra pequeña. Es una fichita, murmuró Diego. Es coherente, corregí, mi tono neutral. Consiguió exactamente lo que dijo que quería. Durante los meses siguientes, escuchaba alguna actualización ocasional a través del frágil hilo que aún conectaba nuestros antiguos círculos sociales. La planificación de la boda fue épica. Sería un evento de destino en un viñedo de Ensenada. Ximena había elegido un vestido de diseñador que costaba más que mi coche. Santiago estaba teniendo un éxito rotundo en su firma, viajando constantemente para asegurar su futuro. Las publicaciones eran un aluvión de muestras florales, catas de pasteles y selfies enamorados con etiquetas como pareja poderosa y bendecida. Luego, unas 3 semanas antes de la boda, el tono comenzó a cambiar. Una antigua colega de Ximena, una mujer llamada Elisa, que siempre había sido discretamente decente, se encontró conmigo en la ferretería. Después de una charla trivial e incómoda, su expresión se volvió pensativa. ¿Te has enterado de lo de Ximena?, preguntó, con voz baja. Veo el resumen de momentos destacados, dije, sosteniendo un trozo de papel de lija como para indicar mi falta de interés. Elisa se inclinó ligeramente. No todos son momentos destacados. Santiago ha estado ausente. ¿Mucho? Negocios en París, cliente de último minuto en Seúl. Ximena ha estado hecha un desastre. Claudia ha sido la que ha estado corriendo de un lado a otro encargándose de todas las crisis de último momento, calmándola. Claudia. La mejor amiga de Ximena desde la universidad. La dama de honor. La que siempre me había mirado con una expresión vagamente compasiva. Parece estresante, ofrecí, con un murmullo indiferente. No tienes idea, dijo Elisa, sacudiendo la cabeza. Se ve agotada. El brillo se ha ido. Todo es simplemente frenético. Agradecí, compré mi papel de lija y conduje a casa. Las piezas se estaban alineando con un clic silencioso e inevitable. No me sentía engreído. Me sentía como un astrónomo que había calculado la trayectoria de un cometa destinado a chocar contra una luna estéril. El impacto era inevitable, no tenía consecuencias personales para mí. La semana de la boda, el silencio digital del mundo de Ximena se volvió absoluto. El flujo constante de actualizaciones cesó. Las redes sociales del grupo de la boda se apagaron. Era la calma antes del cataclismo. La noticia de la catástrofe no vino de Elisa. Llegó en un único y asombroso mensaje de texto de un número que no reconocí tarde un sábado por la noche, lo que debería haber sido el día de su boda. Número desconocido, no manches, Mateo, soy Beto, del equipo de fútbol del hermano de Ximena. Tienes que saberlo. Santiago, Claudia. Se han ido. Él dejó un mensaje de texto en el altar. Dijo que no podía casarse con alguien cuya mejor amiga era más leal a él. Han estado juntos durante meses. Están en Tulum. Toda la boda está aquí. Los padres están teniendo un colapso. Ximena está. Nunca he visto nada parecido. Leí el mensaje 2 veces. Los detalles se desplegaron en mi mente con crueldad cinematográfica, el viñedo decorado con elegancia, los invitados con sus guayaberas de verano, Ximena al final del pasillo con su vestido carísimo, enfrentándose no a un novio radiante,
sino a un padrino de boda aterrorizado que sostenía un teléfono. El murmullo de confusión convirtiéndose en un silencio horrorizado mientras la verdad se leía en voz alta, pasando de teléfono en teléfono. El colapso. El desmoronamiento público y espectacular. El karma era tan perfecto que resultaba casi poético. No solo la dejó. No solo la engañó. Usó a su propia mejor amiga para hacerlo. E invocó el mismo concepto que ella había idolatrado, la lealtad. Afirmó que Claudia le había mostrado más lealtad de la que Ximena le había mostrado a él. Había convertido su contrato sagrado en un chiste y lo había usado como su línea de salida. La dejó no solo con el corazón roto, sino desnuda y completamente humillada frente a todos cuya opinión ella valoraba. Su trofeo resultó ser de fantasía. Su pareja poderosa era un fraude. Su compromiso real era una mentira tan descarada que se convertiría en leyenda. No respondí al mensaje de Beto. Lo borré. Me serví un vaso de agua y me quedé junto a la ventana de mi tranquilo apartamento, mirando las luces de la ciudad. Pensé en la sopa de pollo, las estanterías, el anillo solitario en mi cajón. Pensé en su voz tranquila explicando su mundo transaccional. Y por primera vez desde aquella noche, sentí una única y limpia emoción respecto a Ximena. No era odio. No era lástima. Era la clausura profunda y silenciosa de un teorema finalmente demostrado. El experimento había terminado. La hipótesis de que la lealtad podía ser comandada por un anillo había sido probada bajo condiciones del mundo real. Había fallado catastróficamente. El cosmos, a su manera irónica, había entregado la revisión por pares, y el resultado fue un rotundo, público y brutalmente definitivo no. El primer contacto fue un fantasma de un naufragio arrastrado a la orilla de mi nueva vida. Fue 3 días después de la no boda. Mi teléfono vibró con un número desconocido. Yo estaba en mi taller, lijando el brazo curvo de una mecedora que estaba construyendo, con el polvo fino flotando en la luz de la lámpara como oro. Respondí por hábito. Silencio. Luego una inhalación húmeda y entrecortada. ¿Mateo? Su voz era cristal roto, arrastrada y espesa por las lágrimas o el alcohol o ambos. Mateo, tienes que. Era Ximena. No hubo saludo, no hubo disculpa, solo un vertido crudo e inmediato de su horror sobre mi regazo, como si yo fuera todavía el receptáculo de su caos. Podía escuchar un fondo de cantina ruidosa, tintineo de vasos, risas borrosas. Estaba en público, desmoronándose. No dije nada. Sostuve el teléfono en mi oído y escuché los sonidos de su desmoronamiento. Él dejó un mensaje, Mateo. Un maldito mensaje de texto al grupo de la boda. Su voz se quebró en un sollozo. Todos lo vieron. Mis papás. No tengo. Tienes que venir a buscarme. Por favor. Estoy en el ancla oxidada. ¿Recuerdas dónde está? Por favor. La súplica era tan autoritaria, tan completamente carente de conciencia que casi volvía a ser graciosa. Tienes que venir a buscarme, como si el último año no hubiera sucedido. Como si ella no hubiera trazado su línea en la arena y me hubiera llamado un sustituto. Sentí un desapego profundo y quieto. Su dolor era real, pero era de ella. Pertenecía a la mujer que creía en anillos mágicos. No tenía nada que ver conmigo. Escuché durante otros 15 segundos su llanto incoherente. Luego, sin decir una palabra, terminé la llamada. Bloqueé el número. Recogí mi papel de lija y reanudé mi trabajo, el rítmico sus restaurando la tranquilidad. El silencio se mantuvo durante una semana. Luego, en una lluviosa tarde de martes, sonó mi timbre. No esperaba a nadie. A través de la mirilla, ella era una impresión desvaída de sí misma. Ximena estaba encorvada bajo una chaqueta delgada, con el cabello pegado a la frente y los ojos hundidos. Parecía 10 años mayor. Una parte de mí, la vieja parte condicionada, se estremeció. El instinto era abrir la puerta, ofrecer refugio, arreglar las cosas. Dejé que el sentimiento surgiera, se reconociera y luego se disipara como el humo. Abrí la puerta pero no retrocedí, llenando el espacio con mi calma.
Mateo, su voz era un susurro. Miró más allá de mí, hacia mi apartamento cálido y ordenado, hacia la silla a medio terminar junto a la ventana, los libros en el estante. Sus ojos se agrandaron ligeramente, asimilando una vida que era visible y profundamente sin ella. Ximena, dije. Yo. Cometí un error, las palabras salieron atropelladas, ensayadas. El error más grande de mi vida. Ahora lo veo. Lo que teníamos era real. Era lealtad. Fuiste leal sin un anillo. Me amaste sin un contrato. Estaba repitiendo un guión que pensaba que yo quería escuchar, sus ojos buscando en los míos la validación familiar. No me moví. Lamento que estés sufriendo, dije. Era una declaración de hechos, un reconocimiento de una angustia observable. No contenía calidez, ni invitación. Un destello de frustración cruzó su rostro. Mi calma era un muro que ella no podía escalar. ¿No vas a invitarme a pasar? Está lloviendo a cántaros. No. La única sílaba colgó en el aire húmedo entre nosotros. Su compostura, tan frágil, comenzó a resquebrajarse. ¿Por qué estás siendo así? ¿Después de lo que él me hizo, después de lo que ellos me hicieron? Fui humillada públicamente. Mi vida está arruinada. Leí sobre ello, dije, mi voz todavía uniforme. Y eso es todo. Lamento que estés sufriendo. Su voz se agudizó, las lágrimas quemándose en una ira familiar y justiciera. Me debes más que eso, Mateo. Me debes al menos una conversación. Tuvimos 3 años. Ahí estaba. Los verdaderos colores brillando intensos y feos, el derecho, el libro de cuentas que ella todavía pensaba que estaba abierto. Me debes. Miré a esta extraña temblando en mi puerta y sentí que el último eco tenue de nuestro pasado finalmente moría. No te debo nada, Ximena, dije, mi voz tranquila pero absoluta. Fuiste muy clara sobre qué se debía y cuándo. Buenas noches. Cerré la puerta suavemente pero con total finalidad. Escuché un sonido sordo, un grito o una maldición contra la madera, luego el sonido de pasos alejándose sobre el concreto mojado. Los intentos no se detuvieron. Mutaron. Llegó un correo electrónico largo y divagante, lleno de jerga de autoayuda y falsas revelaciones sobre heridas de la infancia no sanadas que la llevaron a sabotear la conexión verdadera. Lo borré sin leer después del primer párrafo. Llegó una carta, perfumada en papel de carta elegante, fue al reciclaje. Se estaba probando personajes, la víctima herida, la paciente de terapia iluminada, la amante arrepentida. Ninguno de ellos encajaba porque ninguno abordaba la podredumbre central. Ella era simplemente una persona que había sido cruel y que ahora había sido tratada con crueldad a su vez. El universo la había reflejado y ella no podía soportar su propio reflejo. El encuentro final ocurrió no en las sombras de nuestro pasado, sino bajo la luz brillante y mundana de mi presente. Un mes después, estaba en el supermercado de lujo cerca de mi nueva oficina comprando ingredientes para una cita para cenar. Me iba a encontrar con Clara, una arquitecta paisajista con la que había estado saliendo durante unos meses. Tenía una risa que sonaba genuina y creía que la amabilidad era una configuración por defecto, no un término negociado. Estaba seleccionando un aguacate maduro, con mi mente agradablemente ocupada con pensamientos sobre ella, cuando sentí una presencia flotando a mi hombro. ¿Mateo? Era su voz de nuevo, pero despojada de toda actuación ahora, solo necesidad cruda y desesperada. Me giré. Ximena estaba junto a la sección de las vallas. Estaba vestida con pulcritud, pero parecía un disfraz. Sus ojos estaban hundidos, fijos en mí con una intensidad aterradora. El colapso público había desaparecido, reemplazado por un enfoque demacrado y decidido. Parecía alguien que no había dormido en semanas. Por favor, dijo, la palabra apenas un suspiro. Un café. 10 minutos. Necesito explicarme. Ahora lo entiendo. Entiendo la lealtad. Entiendo lo que tiré a la basura. Es en lo único en lo que pienso. Es lo único que me queda. Estaba tratando de esquivar mis muros con un asalto directo a mi empatía. Me estaba ofreciendo lo único que pensaba que yo siempre había querido,
su comprensión de mi valor central. Pero el valor no era un premio que ganar, era un principio por el que vivía, con o sin ella. Coloqué el aguacate en mi cesta. No me alejé, pero no me acerqué. Sostuve su mirada, la mía clara y serena. Ximena, dije, mi voz tranquila entre el alegre ruido de la tienda, me enteré de lo que pasó con Santiago y Claudia. Sus ojos se inundaron con una esperanza frágil y desesperada. Confundió mi reconocimiento con una apertura. Fue una pesadilla, se apresuró, sus palabras tropezando unas con otras. No puedes imaginarlo. El anillo. No significaba nada para él. No entendía lo que se suponía que debía significar. Asentí lentamente. Dejé que su esperanza colgara allí por un segundo, una mariposa en un alfiler. Lo sé, dije. Es irónico, ¿no? Ella parpadeó, confundida por la palabra. Hice una pausa, mirándola no con ira ni lástima ni nostalgia, sino con la calma certeza de un hombre que afirma un hecho simple y comprobado. El teorema requería su expresión final y elegante. Mi voz fue tranquila, final, y cargaba el peso de todo el lamentable viaje. Supongo que el anillo no garantizaba la lealtad después de todo. Por un segundo, no hubo sonido. El zumbido de los refrigeradores, el parloteo de otros compradores, todo se desvaneció. Vi las palabras recorrer la corta distancia entre nosotros y golpearla con la fuerza de un golpe físico. Su rostro, por un instante, fue un lienzo en blanco perfecto de horror. Luego se derrumbó. No fue el llanto dramático y fingido de la llamada telefónica, fue el silencioso desmoronamiento interno de una verdad fundamental rompiéndose. Toda su filosofía, la lógica astuta y egoísta que había usado para justificar su traición, se vio reflejada de vuelta en ella, desnuda, fea y completa, catastróficamente errónea. El interruptor mágico era un botón de imitación. El contrato no valía nada. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Le di un pequeño y cortés asentimiento, del tipo que le darías a un conocido distante con el que te cruzas en la calle. Cuídate mucho, Ximena. Giré mi cesta y me alejé por el pasillo brillantemente iluminado hacia las hierbas frescas y el buen vino. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. El cierre era absoluto y vivía dentro de mí. Ya estaba pensando en el ajo que necesitaba picar, la forma en que los ojos de Clara se arrugaban cuando sonreía y la paz silenciosa e inquebrantable de una lealtad que nunca había requerido un anillo para hacerse real. Su caos era finalmente y para siempre el ruido de otra persona.